Hola queridos alumnos, bienvenidos a la clase de Introducción a la Computación. Mi nombre es el ingeniero Amilcar Nieto y yo los voy a acompañar en este maravilloso viaje a través de la Introducción a la Computación. Pero creo que todos hemos tenido contacto en algún momento con alguno de estos tipos de máquinas, como ser una computadora de escritorio y una portátil. Pero algunos han hecho algunas preguntas como ¿quién fue el primer fabricante de las computadoras? ¿Cómo evolucionaron? ¿Quiénes han sido sus fabricantes? ¿Acaso Intel es el único fabricante de computadoras que hay? Sin duda, estarán de acuerdo conmigo que este es un invento prodigioso, capaz de procesar texto, audio, video, comunicarse con otras máquinas similares, procesar cálculos matemáticos a grandes velocidades, entre otras cosas, por lo que se está convirtiendo en una buena oportunidad para que usted dé un vistazo rápido de lo que se trata la ciencia de la computación y sistemas. Así la próxima vez que le hablen del tema, usted se sienta familiarizado con el mismo. La computadora ha venido a facilitarnos una serie de tareas que hace algún tiempo atrás requerían de varias personas y muchísimo tiempo, semanas, meses, años y muchísimo esfuerzo. Esta es una máquina llamada de quinta generación. Naturalmente, que para llegar a este punto, la computadora ha pasado por un largo proceso de continuas transformaciones. Hasta ahora, no se le ha atribuido a nadie la invención de la misma como un solo aparato, sino que ha sido el trabajo científico-investigativo de muchas personas de forma individual o colectiva, así como de empresas innovadoras que iniciaron con aparatos sencillos hasta llegar a la máquina poderosa, compacta y compleja que tenemos en la actualidad. Por consiguiente, la computadora, tal como la conocemos hoy en día, tiene una larga historia que se remonta hacia los 3000 años antes de Cristo, en tiempos de los antiguos egipcios, y está relacionada con este otro aparato que sin duda para ustedes también es muy conocido, probablemente hasta lo utilizaron durante su educación primaria, y es un ábaco. Pero, ¿qué relación hay entre el ábaco y la computadora? Por increíble que parezca, el ábaco es el origen de la computadora, en su estado más primitivo. El ábaco no es otra cosa más que unas bolitas insertadas en un alambre, que esa fue la primera forma que hubo, que fue inventada por los egipcios. Posteriormente, los chinos lo mejoraron agregándole una bandeja alrededor, y así fue como dio origen al ábaco. Otro antecesor de la computadora es el invento de Napier. John Napier fue un matemático escocés que inventó un dispositivo consistente en unos palillos con números impresos que permitían realizar operaciones de multiplicación y división. Un poco más adelante en la historia, en 1642, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal desarrolló la primera sumadora mecánica basada en el mecanismo de relojería para calcular con 8 dígitos y acarreo de 10, 100, 1000, etc. Este invento recibió el nombre de la pascalina. Pero fue hasta el año de 1837 cuando Charles Babbage, visionario inglés y catedrático de Cambridge, sentó las bases de la computación moderna con la invención de la máquina analítica. En esencia, esta era una computadora de propósitos generales. Conforme con su diseño, la máquina analítica de Babbage podía sumar, sustraer, multiplicar y dividir en secuencia automática a una velocidad de 60 sumas por minuto. El diseño requería miles de engranajes y mecanismos que cubrían el área de un campo de fútbol y necesitaría accionarse por una locomotora. Los escépticos le pusieron el sobrenombre de la locura de Babbage. Este invento anticipó casi todos los conceptos actuales de la computación. La idea de la máquina analítica llegó después del primer prototipo de la máquina diferencial. El primer bosquejo de la máquina analítica está fechada en septiembre de 1834. Un avance significativo que ocurrió entre 1673 y 1801
fue la tarjeta perforada que se utilizaba para controlar el dibujo formado por los hilos de las telas confeccionadas por las máquinas de tejer. Fue el francés Joseph Jacquard el primero en emplear estas tarjetas para almacenar información y controlar la máquina de tejer. La máquina de Hollering fue un sistema empleado por Herman Hollering para llevar el censo estadístico de los Estados Unidos de América. Esta máquina empleaba el sistema de tarjetas perforadas en las que se guardarían los datos, lo que significó un gran avance al tabular todos los datos en 3 años, en vez de 8 años como se acostumbraba. Con el tiempo, Hollering dejó la oficina de censo y fundó la compañía de máquinas de tabulación, que más tarde se convertiría en la International Business Machine Corporation, conocida actualmente como IBM. Para 1944, aparece un nuevo invento denominado MARC, considerado como el primer computador electromecánico universal, a la cual le tomaba 6 segundos efectuar una multiplicación y 12 para una división. Se basaba en unos 300 rieles aproximadamente, 800 kilómetros de cable. Sus dimensiones eran de 17 metros de largo por 3 metros de alto y 1 metro de profundidad. Posteriormente, fueron apareciendo nuevas versiones del MARC, como ser la 2 hasta llegar a la 4. Ya para 1946, la MARC comienza a ser reemplazada por la que se conocería como la primera computadora electrónica, la ENIAC, que significaba integrador numérico y calculador electrónico. La ENIAC, 1000 veces más veloz que sus predecesoras electromecánicas, irrumpió como un importante descubrimiento en la tecnología de la computación. Pesaba aproximadamente 30 toneladas y ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados. Este funcionaba con tubos al vacío, parecidos a los tubos de lámparas fluorescentes o candelas que actualmente conocemos. Era 1500 veces más rápida que la MARC, efectuaba 5000 sumas o 500 multiplicaciones en un segundo, y en ella se podían realizar aplicaciones científicas en astronomía, meteorología, entre otras áreas. La ENIAC requería una gran cantidad de electricidad. La leyenda cuenta que la ENIAC, construida en la Universidad de Pensilvania, bajaba las luces de Filadelfia siempre que se activaba. Hasta esta época, las computadoras solo eran de uso exclusivo para ciertas empresas, grandes compañías y universidades. Pero, ¿cuándo es que las computadoras se vuelven un producto mercantil para el público en general? Fue en 1951 cuando las computadoras dejan de ser exclusivas de las universidades, cuando se construye la Unibank y se inicia la comercialización de las computadoras, lo que consolidó a IBM como la mayor empresa de fabricación de computadoras. En 1952, el matemático von Neumann construyó el computador ENVAC. Esta máquina propuso mejoras, las cuales ayudaron a llegar a la máquina actual. Estas mejoras fueron el uso de un sistema de numeración en base a 2 dígitos, o conocido como binario, y que las instrucciones de operación de la máquina estén en la memoria de la misma, al igual que sus datos. Pero hasta ahora habrán visto que solo hemos visto y recorrido una pequeña parte de lo que ha sido la evolución de las computadoras. Hasta ahora solo hemos visto sus primeras etapas. Falta mucho más por recorrer, ya que la computadora ha sufrido muchas y demasiadas evoluciones. Pero será hasta en los próximos capítulos donde nosotros podremos observar cómo ha sido esta evolución. Y no me queda más que decirles que hasta la próxima.